voy a compartir con ustedes las diapositivas que estábamos viendo, que bueno, aquel día se perdió la oportunidad de seguir en clase porque demos paso a la Lisen, que pueda exponer ciertas cosas que tenía que exponer. ¿Ok? Entonces, cuando estábamos hablando de una pequeña introducción, que la epidemiología era un pilar muy fundamental dentro de la salud pública porque nos daba la opción de poder tener evidencias basadas a una práctica clínica, ¿no? Donde nosotros como personal de salud y ustedes como personal de enfermería en general, su estudio no limita de manera observacional. Hay que estudiar, hay que observar para tener una estadística, porque obviamente recuerden que siempre debe ser una herramienta analítica, lo cual ve la dinámica que se da dependiendo de la salud y enfermedad que hay en poblaciones. A esto ustedes tienen que siempre analizar cómo se van a distribuir, cuáles son los determinantes que causan y que establecen un estado de salud complejo, cuál es la epidemiología que nos ayuda a tomar y orientar, dependiendo de las decisiones que debamos regir, y la gestión de recursos, ya sean humanos o eh, monetarios o algún tipo de recurso físico. ¿Y cuál va a ser la implementación para que haya buenas intervenciones, donde haya un cuidado integral, un rigor científico? Siempre recuerden, es algo científico. A ver, déjenme ver que alguien me escribió. Ok, está aceptado. Entonces tenemos tres objetivos. Los objetivos, lo ideal para mí es que ustedes aprendan a analizar cómo se evolucionó a nivel de la historia según las bases conceptuales de la epidemiología para nosotros tener y comprender cuál es el rol en sí de la vigilancia actual de la salud pública. Si nosotros podemos hacer una pequeña pausa en este momento, y ustedes me imagino que han visto noticias, digamos que ya no se ve noticias. Yo, si ustedes me preguntan a mí, yo no veo noticias, yo leo las redes sociales y leo un poquito de lo que informa eventualmente ciertas cosas. Y nosotros podemos ver algo. ¿Qué es lo que han visto ustedes últimamente de la red de salud o del sistema de red pública? ¿Qué han visto? ¿Cuál es la nueva noticia? La No falta de saben. Ok, la falta de insumos. ¿Qué más? enfocados esos medicamentos que se tienen, pero no los utilizan. Muy bueno. Sí, me parece muy bien. Nosotros, como personal de salud, y en este momento no tenemos tanta información sobre lo que realmente es. Yo les puedo dar un poquito de mi experiencia como personal de salud, cuando he tenido la oportunidad de trabajar en lugares públicos y privados. Y cuando ustedes vayan al internado se darán cuenta, porque van a la parte pública. Y cuando vayan a trabajar en un lugar privado se darán mucho más cuenta. Muchas veces sí, tiene razón. Puede ser que haya la medicación, pero no se lo usa porque deben tener siempre un stock sobrante, aparentemente. Eso como punto. Denme un segundo que se va a apagar mi computadora. Denme un segundito. Denme un segundo. Listo. Muy bien. Ahora sí. Como les sigue hablando,
de mi pequeña experiencia que yo puedo compartir con ustedes, es que siempre debe haber algo en stock, pero muchas veces, y aquí viene la parte donde no me gusta, pero ustedes se van a dar cuenta, es que existe las famosísimas mafias, donde hay licenciados, donde hay médicos, donde hay personal administrativo, el cual les dice a ustedes, bueno, tienes que firmar que sí hay medicamentos, pero realmente no hay, porque esos medicamentos ya los vendieron a las farmacias que están a los alrededores. O simplemente es lo que ellos dicen, voy a comprar 100 paracetamol, 100 cajas de paracetamol, ¿ok? Compraron las 100 cajas de paracetamol y según ellos ya dieron, pero les quedaron 50 cajas. Ya no tenemos paracetamol, pero si tienen, cuando van a bodega se dan cuenta que sí hay. Ese sobrante es lo que se reparten para poder venderlo. Eso pasó en el tiempo del COVID. En el COVID-19, ¿se acuerdan que había un medicamento muy específico que era Lactembra, que es un antirretroviral que ayudaba a que el COVID no avanzara tan rápido? Bueno, eso valía $800 cada dosis y la dosis se daba dependiendo del peso del paciente. Entonces imagínense, $800 era mucho dinero, muchísimo dinero, que por eso muchas personas murieron. Aunque puedo decir que el medicamento no los iba a salvar. Todo dependía del sistema inmune. Entonces aquí nosotros podemos ver otra cosa más que ha pasado. Am, Según estuve escuchando, que según el gobierno va a quitar el 1,8% de médicos o de personal de salud que esté trabajando, que estén trabajando, ¿ok? Y van a quedarse sin puesto de trabajo, porque quizás para ellos, pues, no es importante ciertas cosas. Quizás, quizás para ellos, no lo sabría decir. O porque otras personas ya cumplieron su tiempo de trabajo, o porque otras personas tienen un puesto duplicado, o porque la cantidad de horas junto al salario no es lo ideal que ellos deberían ganar y no se actualiza. Aunque no lo crean ustedes, todo esto es parte de la evolución. Todo esto es parte de las bases conceptuales. Todo esto viene de un rol de vigilancia actual de la salud pública, porque hay carencia. Imagínense ustedes, si van a un hospital y un médico y una licenciada están de guardia en emergencia, y ustedes son de acá, de Santa Elena o de la península como tal, y digamos que es feriado, el feriado de carnaval. ¿Ustedes saben cuántos accidentes hay cuando hay feriado? Hartísimos. ¿Cuántas personas se están ahogando? Muchísimas. ¿Cuántos están alcoholizados y cometen la desfachatez de alterar el orden público, de golpear, de violar, de maltratar, de hacerse daño a ellos mismos porque no valoran la vida de ellos ni la de los demás? Entonces, digamos que usted llega a una emergencia pública y solo tiene un médico y una licenciada para 20 personas que se accidentaron. ¿Cómo van a hacer? Obviamente no se va a poder trabajar. Y eso, pongámosle las personas que están accidentadas y las otras personas que eventualmente van por un catarro, o van porque se golpearon en el pie, o van porque no quieren trabajar y quieren hacerse sentir mal, por eso para que le den un justificativo para no ir a trabajar el día siguiente. Claro, doctor, para esto hay protocolos como un triaje. Sí, pero si se dan cuenta, se altera el orden de la salud pública por falta de personal, por falta de muchas cosas. ¿Ok? Esto es parte, entonces por eso es muy importante que ustedes puedan analizar cómo se dan y por qué son importantes las bases conceptuales en la epidemiología, para entender cuál es el rol. Como segundo objetivo, para mí va a ser muy importante que nosotros podamos identificar cuáles son los principios epidemiológicos básicos aplicados a la identificación de factores de riesgo y causas de las enfermedades en la comunidad. Por ejemplo, un factor de riesgo
son los feriados. Para mí, si hablamos aquí nosotros, en la parte peninsular, los feriados son un factor de riesgo muy grande para todos ustedes, porque ustedes tienen un clima distinto a otras personas que vienen de otras partes. Entonces, ¿qué pasa? Guayaquil tiene un clima distinto acá al que ustedes tienen, pero es muy parecido porque es la costa, ¿sí? Pero acá es un poquito más seco, en Guayaquil hay más humedad. Entonces, ¿qué pasa? Hay mucho más hongo, a diferencia de otros lugares acá es más seco. Entonces, y los carros acá se dañan mucho más rápido que en Guayaquil. ¿Por qué? Por la sal. Ah, hay muchas cosas que va a cambiar porque va a depender de dónde venga. Entonces, si ustedes me preguntan a mí, y yo vengo de Guayaquil, y yo estoy con tos, y vengo en el feriado, y todo el mundo está con tos, y digamos que ustedes son los colonos, porque obviamente están acá, y ustedes tienen su emprendimiento, tienen su negocio, todos los que van a comer allá, y usted tiene servicio al cliente, pues se comienza a enfermar, porque el sistema inmune va a estar distinto. Todo ese tipo de cosas van a pasar. Entonces, pero claro, tenemos que ver cuáles son las causas y cuál es la identificación de factores de riesgo de lo que esté pasando. También va a ser muy importante determinar los diversos campos donde usted puede dar aplicación de la epidemiología como un ejercicio profesional de la enfermería para que usted pueda fortalecer la mejor de todas las mejores, como dicen por ahí, que es la prevención. Y si ya no lo puedo prevenir, cómo yo puedo fortalecer el control de eventos donde debe haber sí o sí una notificación obligatoria. ¿Ok? Cosas como, por ejemplo, si ustedes no lo sabían, pues bueno, yo sé que ustedes lo saben, en la parte de montañita no hay un control como tal de las autoridades. Las autoridades lo único que hacen es que la gente no se esté matando. Literal, que no se maten. Y si se maten, pues que lo hagan en un horario donde los policías pues estén descansando para que no puedan decirles nada. Pero en esta parte de montañita abunda Sodoma y Gomorra, todos para uno y uno para todos. Y aquí tienen que notificar ciertos eventos que se pueden dar. Entonces, todo esto va a ser muy importante porque podemos decir que determinante, detonante de ciertas enfermedades venéreas puede ser montañita porque hay libre albedrío. Listo. O también en la parte, no me acuerdo cómo se llama esta parte, donde el mar, que es una playa donde no hay olas, porque está como metido. ¿Cómo se llama? Allangue. También causa enfermedades. La gente dice, no, no pasa nada. No, claro que causa enfermedades, porque la gran parte del agua se encuentra como estancada. No siempre, pero se encuentra como un poco estancada. Entonces, las temperaturas van a ser distintas. En la actualidad, yo me tuve la oportunidad de irme a, a la playa un ratito. Con tremendo sol que uno quiere refrescarse un poco, pero realmente casi salgo congelado porque ya cambió la temperatura del mar. Hace 3 semanas atrás, aproximadamente un mes, el agua estaba súper caliente y ahora está súper helada. Entonces, quiero o no, estos son factores donde van a haber eventos que hay cambios y van a aumentar las enfermedades. Aunque no parezca, todo eso es muy importante que lo podamos analizar, por eso se llaman objetivos. ¿Ok? Tenemos que aprender cómo aplicarlo. Entonces, según la epidemiología, el subtema 1.1, que son las bases conceptuales históricas, nos indica que la epidemiología se define como el estudio de la frecuencia, de la distribución y determinantes de los estados o eventos relacionados con la salud en poblaciones específicas y la aplicación de este estudio al control de los problemas de salud. Es muy claro, si lo analizamos correctamente y digamos que yo lo quiero desglosar, obviamente es una ciencia y las ciencias tienen que estudiarse, pero vamos a estudiar cosas específicas. La frecuencia, o sea, con qué frecuencia o qué constantemente se presenta y en qué temporada se presenta. La distribución.
¿Cómo se da? ¿Por qué se da? Determinantes, ¿quién los causó? Ya sea porque es un momento específico o es un evento que es un momento rápido a un evento agudo o cosas que ya esperamos con normalidad. Nosotros en esta temporada, cuando ya digamos que iniciamos las lluvias, todos nosotros sabemos aquí y esperamos que venga el dengue, el chikungunya. Después que pasan las lluvias, ¿qué esperamos? Que haya un poquito de frío. Pero cuando pasa esto, vienen las gripes, ¿no? Viene la influenza. Como hay cambios de temperatura, vienen las diarreas, porque hay un cambio en el sistema inmune. Entonces, todo va a depender cómo esté nuestro sistema inmune. Entonces, eso va a ser muy importante que ustedes queden como tal una base. Son conceptos que es una ciencia que va a estudiar la frecuencia, la distribución y determinante de los estados de eventos que tengan que estar muy relacionados con la salud para poder aplicar un estudio de control de problemas de salud. O sea, buscar una solución. No es simplemente, ok, me duele la cabeza, con frecuencia me duele la cabeza todos los 28. Digamos que yo soy de sexo femenino. Me autodomino, ¿cómo es eso? Me autoidentifico como mujer. Como yo me quiero autoidentificar como mujer, sé que les da los periodos cada 24 28 días. Entonces, todos los 24 a 28 de cada mes, a mí me duele la cabeza. Entonces, tengo una frecuencia establecida, donde yo me tomo la pastilla. Pero digamos que no soy mujer, soy hombre, y que todos los 24 y los 28 me duele la cabeza. O sea que cada mes o cada ciertos días me duele la cabeza, yo ya comienzo a notar la frecuencia con que me duele la cabeza. Distribución. ¿Cómo se distribuye? O sea, ¿de a dónde va mi dolor de cabeza? Puede ser solamente de un lado, o puede ser del otro lado, o puede ser simplemente acá encima. O el dolor va de aquí y se me va hasta el cuello y no puedo mover el cuello. O el dolor va de aquí del ojo, de la parte anterior, y se siente que el ojo se me cae como en forma de un racimo y se va hacia atrás y se me pone rígida la parte del cuello y este brazo me duele. Así se distribuye ciertas migrañas. ¿Y qué o cuáles son los factores determinantes que causan mi migraña? Ok. Ah, bueno, no he comido bien, no he tomado agua ni suero oral. Mm, no he dormido. Me dicen que tengo que dormir como mínimo de 7 a 8 horas. Lo mínimo son 6 horas. Pero yo me acuesto todos los días a las 3 de la mañana y me levanto a las 6. Obviamente va a haber una alteración. Y la migraña va a estar. Entonces, todo este tipo de cosas siempre hay que estudiarlo. No es porque, voy a la farmacia porque me duele la cabeza. Ok, pero hay que buscar por qué. ¿Por qué te duele la cabeza? No sé, siempre me duele. ¿Eso es una justificación? Para nada. Hay que buscar la etiología del problema. Y eso es lo que hace la epidemiología. Está la enfermedad, no podemos hacer nada, la tratamos, pero tenemos que buscar por qué. ¿Por qué se dio? ¿Quién la causó? Para poder tener una resolución al final. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre la evolución histórica, donde hay unas etapas. Aquí tenemos, vamos a nombrar las tres etapas de la evolución histórica de la epidemiología, donde primero se da una etapa descriptiva, donde se usa y se determinan las observaciones de Hipócrates sobre la influencia del medio ambiente. O sea, ¿cuál es nuestro medio ambiente? Que el agua, los lugares que estamos nosotros ¿no? y el aire, ¿verdad? Doctor, pero todos tenemos el mismo aire. Sí, todos tenemos oxígeno para poder respirar, obviamente, hacer un intercambio gaseoso. Pero cuando dice aire, tenemos aire inspirado y aire expirado, que es distinto. Tengo aire acondicionado, puede ser de hogar o puede ser de un carro. Los gases van a ser distintos, ¿ok? Y si yo estoy en un lugar, mi casa está cerca de un lugar donde hay algún tipo de farmacéutica, algún tipo de laboratorio farmacéutico, por decirlo así, o un lugar textilero,
¿qué va a pasar? El aire que yo voy a tener para mí, para nutrirme, va a ser distinto. Aguas, claro que sí, importante. Doctor, el agua es para todos. O sea, todos sabemos que el agua está conformado por H2O. Perfecto. Esa es la fórmula del agua. Pero tenemos varios tipos de agua. Me dice, ¿cuál es el otro agua? El HO3, que después se lo voy a comentar qué es. Tenemos el agua destilada. Entonces, no todas se pueden consumir, pero también tenemos agua que es agua potable y la que no es potable. Entonces, no todo se puede tomar. Y peor, tenemos agua potable, pero está contaminada por A o B, sea el motivo. Y los lugares, pues, dependiendo de la residencia, no hay lugares que tienen una pampa para correr y tienen aire, tienen todo listo, perfecto. Pero hay lugares que están bien reducidos, hay bastante humedad, hay contaminantes, etcétera, muchas cosas. ¿Ok? Entonces, como se vio todo esto, lo que hicieron fue realizar estudios con John Ground sobre las tablas de mortalidad. Tablas, en epidemiología, las tablas son muy importantes porque la tabla es la parte científica, cómo vamos a cuantificar, cómo se va a cuantificar cuántas personas mueren, que es una tabla de mortalidad eh, general, o sea, en total de muertes que hubo. Como hay una tabla de mortalidad gestacional, ¿no? Y hay tablas de mortalidad maternas, materno-infantil, todo ese tipo de cosas. Entonces se clasifica. Otra cosa es que el nacimiento, hay algo que se le llama la etapa del nacimiento de la epidemiología moderna, donde John Shaw, en 1854, mire qué tan moderno es, hizo análisis sobre el brote de cólera en Londres, establecido que, ¿qué pasa con este análisis? Que este análisis, los que ellos hicieron fue un estudio epidemiológico, porque obviamente estudiaron ciertos sectores específicos, donde había ciertos factores específicos del aire, ciertos factores específicos del agua y los lugares, donde se vio que al consumir agua contaminada con la enfermedad, eh, antes de que se encuentre el agente biológico, afectaba a todas las personas. O sea, la gente a veces moría de cólera, ¿no? Que eran deshidrataciones terribles por las diarreas que se daban, pensaban que era porque era brujería, porque era brujo o porque hacía cosas malas o porque merecía morir porque no era una persona correcta. Vino John, hizo el estudio y se dio cuenta que todas las personas que vivían en ciertos lugares y consumían este tipo de agua la pasaban muy mal. Entonces se comenzó a hacer el estudio. ¿Ok? Se estudió y se tuvo y se reconoció a la gente. Pero antes de reconocer a la gente ya se estaba haciendo el estudio. ¿Ok? También tenemos la transición epidemiológica, que fue el paso de la preocupación exclusiva por las enfermedades que son infectocontagiosas, en un estudio de patologías crónicas degenerativas y factores de riesgo conductales. Durante las clases vamos a ir hablándolo, vamos a ir repasándolo, ¿ok? Pero sí que tienen que tener en cuenta que las enfermedades infectocontagiosas no solamente son las que yo puedo contaminarme, sino que también son las enfermedades crónicas o enfermedades degenerativas, ¿ok? Crónicas o degenerativas, los cuales son factores de riesgo conductuales, todo ese tipo de cosas pueden pasar. Entonces, como la diabetes, la hipertensión, el hipotiroidismo, son enfermedades no infectocontagiosas, pero son enfermedades crónicas. Como hay enfermedades infectocontagiosas como son el VIH, el VPH, ¿ok? La mononucleosis, que son infectocontagiosas. No solamente enfermedades venéreas, sino que también tenemos otro tipo de enfermedades, ¿no? Que las cuales vamos a ir analizando durante el tiempo. Hasta el momento, ¿alguna pregunta que ustedes tengan? ¿Algo no se ha entendido? ¿Algo no?
No me he hecho, no lo he explicado de la forma correcta para que ustedes lo puedan procesar de la mejor forma posible o consideran que vamos bien. Si tienen alguna pregunta, aunque la parte inicial, por eso es importante que queden claros los conceptos. No hay preguntas. Pregunto yo entonces. Ok, vamos a seguir avanzando. Entonces vamos a hablar un poquito sobre los principios fundamentales, los cuales se dividen en principio de casualidad y principio de variabilidad, donde la enfermedad no ocurre al azar, sino que tiene factores determinantes, como por ejemplo el coronavirus o coronavirus. ¿Qué pasó con el coronavirus? ¿Alguien me puede comentar qué pasó con el coronavirus? Un virus mortal que la mayoría de personas murieron por ese virus, que no, porque no sabían de dónde venía, no sabían qué era. Ok. ¿Otro comentario? Que con el pasar del tiempo se fue mutando el virus. Ok. ¿Otro más? Además, por la falta de conocimiento de lo que, o sea, de lo que la enfermedad era, la gente se preocupó y terminó, o sea, no tanto como el coronavirus, sino como infartos y todo. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más se decía? También de que, o sea, ya se recuperaban del virus, pero también quedaban con secuelas. Ok. Y eso también les afectaba. ¿Qué más? Se decía que venía del murciélago. Ok. Ujú. ¿Qué más? Muy bien. ¿Qué más? Aquí tenemos 33 participantes. Voy escuchando a 10. Se expandió como una plaga, tan rápido todo ocurrió Bueno, es una que plaga, lo pero muy bien. que lo que más cayeron fueron personas mayores de la tercera edad. Muy bien. ¿Qué más? Ok, sí. ¿Qué más? Provoca que las personas pierdan el gusto. Ok, sí. ¿El gusto de qué? A comer, a bañarse. Recuerden que las cosas siempre son con nombre y apellido y por si acaso el apodo, para identificarlo bien. Muy bien, Algunos se quedan hasta sin respiración. muy bien. Ok, entonces todos, según nosotros, tenemos que el factor casualidad del coronavirus, una enfermedad que vino de China, una región específica de China, que perdíamos el gusto, que no podíamos respirar, que nos desesperamos, que había poquito conocimiento. Ok, pero todos le echamos la culpa al coronavirus, que venía del mono y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Y el principio de variabilidad es que los segmentos o los eventos de salud van a variar según el tiempo, lugar y persona. Entonces, si nos agarramos nosotros de este ejemplo del coronavirus, ¿qué pasó? Dijimos que viene de China, ¿verdad? Esto fue hace aproximadamente unos 5 años atrás. En el mes de diciembre ya se venía hablando sobre que la provincia de Wuhan, China, había un nuevo virus que no es nuevo, ¿ah? Tienen que saber que el coronavirus, el SARS-CoV-2, ya existía, ¿ok? Que se lo había determinado que existía solamente en ciertos mamíferos, como por ejemplo en el mono. Era un virus que se contaminaba o se pasaba o había el proceso de infección entre monos, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Hay muchas variables sobre lo que pasó, lo cual puede ser verdad, como puede ser mentira. Este virus aparentemente fue sobreestimulado en Wuhan, China, porque según muchas personas
según lo que se da a entender, es que fue un virus creado para enfermar y matar simplemente a las personas o a las personas que tienen ciertos procesos. Por ejemplo, cuando una población demográfica tiene una consideración longeva, ¿qué significa esto, doctor? Donde hay pueblos donde la gente es bien vieja. Así, así suena. Donde la gente tiene mucha edad, tienen 89 años, 90 años, 105, 125 y todavía van a bailes. ¿Qué va a pasar? Que en ciertos lugares, por ejemplo, ustedes saben que la gente aquí se tiene que jubilar, porque ya pues, trabajaron 30 años de su vida hasta los 70 años de edad, y todo lo que yo trabajé aporté constantemente al seguro y el seguro tiene que darme pues mi jubilación, tal cual. Y adicional a eso, como estoy jubilado, tienen que darme medicamentos. Medicamentos porque yo, por trabajar, no tenía un buen estilo de vida, me hice hipertenso por el estrés que me provocaba el trabajo. Y como no tenía estrés y tenía ansiedad y depresión, yo la regulaba con la alimentación, comiendo de más o comiendo de menos o optando por ciertos consumos de ciertas sustancias no tan permitidas. ¿Por qué no? Gestionando hábitos como el tabaco y el alcohol. ¿Qué pasaba aquí? Se enfermaban. Obviamente se va a enfermar. Entonces, si ya llega a los 65 años de edad o 70 años y se jubila, y mi población es longeva, o sea, tienen mucha edad, ¿qué tiene que hacer el gobierno? Ya no recibe pues dinero de parte de ellos. Cuando alguien está jubilado, el gobierno ya no recibe dinero de parte de ellos. Ahora el gobierno tiene que darle todo lo que recibió. Entonces, el señor es hipertenso y al mismo tiempo tiene insuficiencia cardíaca. O sea que lo tiene que ver un médico general, un médico interno y un cardiólogo. Son tres citas como tal. Dentro de estas citas son exámenes de laboratorio. Dentro de estos exámenes de laboratorio, y en las citas tiene exámenes de imágenes, exámenes funcionales y medicación, donde toma, digamos que toma losartán, amlodipino y enalapril, perdón, carvedilol, que son fármacos que se toman para la presión y el problema cardíaco. Y se toma esta pastilla durante 30 días. Son 90 pastillas más los exámenes y todas las sesiones que tenga. Para el gobierno es un gasto. ¿No les parece? Entonces, aparentemente este virus fue modificado para solamente maltratar y lesionar a las personas que tengan su sistema inmune bajo, como es lo que hace todo virus, ¿verdad? Y que se vayan ellos y los jóvenes y saludables no les pasa absolutamente nada y que este virus no tocaba por nada del mundo a los niños. Es el principio causal. Pero este virus migró. Y en el mes, aparentemente de febrero, pero todos sabemos que en Navidad había llegado, en febrero llega una señora de España con sintomatología parecida, de una edad avanzada, con comorbilidades como obesidad o sobrepeso, hipertensa, diabética, hipotiroidea. Llega a Ecuador, le hacen un hisopado y es COVID positivo. Y de ahí todo el mundo entró en colapso, sin haber dado cuenta que días anteriores, más o menos por el 17, por ahí, pasaron pues carnaval, en febrero. Pasaron en carnaval y el primero, y en el mes más o menos por ahí, febrero 26 y el primero de marzo se cerró todo. Llegó, hubo una variable, porque según no iba a llegar a Ecuador, porque en Ecuador hacía mucho sol y mucho calor, y ese virus no podía vivir en temperaturas extremas. Nos dimos cuenta que el virus es cambiante y es mutante. Ellos mutan, tienen la capacidad de mutar. Yo me llamo virus, pero hoy me voy a llamar coronavirus, porque tengo una forma de corona. Por eso me llamo coronavirus. Listo, de la familia Coronaviridae, del SARS-CoV-2, para ser específico. Es como decir, yo me gustan los Toyotas.
pero tengo una Hilux Toyota, doble cabina, del 2026, 4x4, T Pro, ya le puse especificaciones, nombre y apellidos. Entonces tengo el coronavirus, pero tengo el Omega y el Alfa, que es lo que hay ahora. Ellos mutaron, porque son variables. ¿Por qué voy a decir una variable? Porque según el tiempo y el lugar o persona va a variar. Entonces, no todo el mundo le dio el virus fuerte, como se dice vulgarmente, es que eran las variables, dependiendo de la cepa, cuál era más agresiva y cuál no, y dependiendo del sistema inmune. Entonces, hay un principio que obviamente ya le acabamos de decir todo, como ha sido el coronavirus, y la variable es que llegó a Ecuador y se adaptó el virus a las temperaturas, no solamente atacó a personas de edad avanzada, sino que también a jóvenes. ¿Ok? No importaba la raza, no importaba la edad. También hubo niños que murieron con coronavirus. Y lo peor de todo es que el coronavirus no es mezquino y tampoco es celoso, porque le gustaba participar con otros virus, como el virus del dengue. Entonces tenías coronavirus y tenías dengue. ¿Qué pasaba? La gente no sabía si era el coronavirus o el dengue, pero el coronavirus predominaba su sintomatología y tomaban ibuprofeno porque se supone que cuando llegó toda la información del coronavirus para acá, ¿qué dijeron los chinos? Como todos sus manuales son chinos. No hay que hacer nada, solo hay que dar paracetamol y bastante líquido porque hay que tratarlo como un virus. Y hay que estar atentos. Si se comienza a bajar la respiración es porque puede ser que haya una neumonía en la comunidad y hay que evaluar y ahora sí se tiene que dar tratamiento antibiótico. Solo paracetamol porque los AINES alteran la cascada de coagulación. O sea que puede ser como el dengue, que si yo le digo a usted una ibuprofeno y usted tiene dengue, usted comienza a sangrar y se convierte en un dengue hemorrágico y usted puede perder su vida. Y que no vivían en temperaturas específicas y que usted debería tener un espacio de aproximadamente 1,5 a 2 metros de distancia para usted estar en contacto con otra persona. ¿Verdad? Porque el virus, como tiene muchos lípidos y tiene forma de corona, es pesado, no viaja tanto como viaja realmente el virus de la influenza. Entonces todos nos confiamos en eso. Los que viven en la playa nunca les va a dar COVID porque el agua salada y la arena pues hacen que el virus se repele. No pasó. ¿Ok? Hubo variables dependiendo del tiempo, lugar y la persona. Por eso es que este virus estuvo aproximadamente, sigue estando actualmente, pero ya no se nota, pero estuvo casi un año entero molestando y matando gente. Pero ok, este virus está así hace 5 años. Ya existía. Lo modificaron, aparentemente. Pero hay otros virus que existen desde, muchísimo tiempo, como el VIH, que nadie habla de eso. Como el HIV, perdón, el VIH y el VPH, que nadie habla de eso. Que se lo han normalizado. ¿Son factores, son variables? Claro que sí. Hay muchos, pero cada vez hay mejoras. Entonces, si hablamos un poquito, ya sabemos sobre las variables y todo este tipo de cosas, hay una triada ecológica donde existe un agente causal, ¿verdad? Donde va a depender del medio ambiente donde se encuentre y el huésped. La interacción dinámica entre la agente, el cual puede ser un agente causal, que puede ser un agente biológico, un agente físico o un agente químico. Cuando habla de biológico, ¿qué trata de decir? De algún factor celular, como son virus, bacterias, hongos, parásitos, ¿ok? Porque tienen vida. Físico, por algún agente externo, alguna acción físico. Y químico, obviamente, pues, por químicos. Si usted está expuesto constantemente a químicos, maneja con su mano y no se protege y lo respira, va a haber un factor, va a haber una alteración. ¿Ok? Si es físico, obviamente, si usted está en contacto constantemente y se golpea constantemente el lugar, pues va a haber problemas. ¿Qué es el huésped? Es la característica intrínseca del individuo. ¿Ok? Es la característica que va a tener, si el sistema inmune está bien o está mal, si tiene enfermedades
no tiene enfermedades, si es joven, atlético, no ve si es guapo o no, si es guapa o no. Son cualidades intrínsecas, la parte interna, cómo se maneja el sistema inmune. Y el ambiente, que es el contexto externo, a lo que yo estoy relacionado, a lo que yo estoy expuesto. Basado con todo esto, ustedes tienen ya, o sea, un agente causal que no causa, a quién causa, porque el medio ambiente no permite que esté correctamente. Entonces, el agente causal, el medio ambiente está medio complicado, activa un agente causal, que es lo que va a provocar una enfermedad dentro del huésped. Esa es la triada ecológica, según nuestro ecosistema. Si vamos al campo 1.1.2, habla sobre los campos de aplicación de la epidemiología. O sea, ¿dónde vamos a aplicar? ¿Cómo lo vamos a aplicar? ¿Por qué se debe aplicar la epidemiología? ¿Por qué tengo que estudiar cómo se dan las enfermedades y simplemente tengo que tratarlas? No, porque tengo que evitar que llegar al hospital o saber cuándo no tengo que ir al hospital o cuándo sí tengo que ir al hospital. Entonces, ¿qué pasa? Aquí nos indica que el espectro de acción de la epidemiología es muy amplio y obviamente actúa y trabaja directamente con el entorno hospitalario y la comunidad. ¿Ok? Si ustedes se han dado cuenta, bueno, yo me di cuenta ahora porque realmente no soy de por acá. Cuando uno viene de la carretera y quiere venir a Santa Elena, perdón, quiere entrar ya a la vía, esta vía que está la principal, yo le digo que uno coge para Salinas porque ahorita hay una nueva vía. eh, Uno se viene por todo el recorrido largo y ve el hospital. Yo no me había dado cuenta que al lado del hospital, para nada me di cuenta que al lado del hospital estaba el centro de salud y al lado está el hospital. Entonces, ¿qué pasa? Eh, las personas deben ir al centro de salud porque hay sistemas de atención. Sistema de atención primario, secundario, terciario y y el cuarto sistema, que normalmente el cuarto sistema se encarga de los estudios. Ese se llama el INSPI, pero eso no estamos hablando todavía. Entonces, el primer sistema son los centros de salud. La gente que tiene gripe, que tiene sosecita, que se le encarna una uña, que se siente mal, va para allá. Y el hospital se va por las emergencias. ¿Ok? No es una emergencia, un problema de tos, pero sí era una emergencia el COVID cuando usted comenzaba a saturar. ¿Ok? Después vamos a aprender a identificar las emergencias de urgencia. Entonces, ¿qué pasa? Aquí se activa algo que es muy importante, vigilancia en salud, que también llamado como el ciberalerta. Es cuando usted tiene la facilidad de poder identificar tempranamente los brotes. ¿Qué es brote? Cuando se presenta una enfermedad y usted puede monitorear este tipo de eventos que están dándose y lo tiene que notificar obligatoriamente. ¿Por qué? Porque es vital para la respuesta inmediata ante alertas epidemiológicas nacionales. ¿Qué pasa? La famosísima fiebre del mono. ¿Se acuerdan de la famosísima fiebre del mono que fue ahora último? ¿Qué pasó con esta? Una persona vino con tal cosa que se dio en otro país, se la vieron a otra persona, identificaron positiva a fiebre del mono. Listo. Hicieron una vigilancia, vieron un brote, cerraron el entorno de esta persona y solamente fueron como dos o tres personas que tuvieron y uno murió y el otro se salvó. Algo así. Leí, no me recuerdo. Entonces, obviamente, si usted tiene una identificación temprana de ciertas enfermedades, va a ser vital para que tenga una respuesta inmediata. Y de esa forma, pues, ayuda a que no se dispersa como tal, o que no se vea, pues, comprometido toda una población como tal. Por eso es importante poder comunicar correctamente a las personas. Entonces, si hablamos un poquito y somos más drásticos, tenemos una epidemiología clínica, ¿ok? Donde se evalúa la eficacia del tratamiento, procedimientos que se realizan en enfermería, diagnósticos con necesidades de salud en servicio hospitalario y control de infecciones asociadas a la atención de salud. Epidemiología clínica es la parte médica y la parte de enfermería, ¿ok? Donde usted determina e identifica que hay algún problema.
donde va y da la evaluación de tratamiento y procedimientos de enfermería. Por ejemplo, cuando una persona tiene la enfermedad o ya le identifica que tiene tuberculosis, se dan cuenta que estos tratamientos no lo da cualquier persona. Cuando usted tiene tuberculosis, tiene que hacerse un examen de esputo por 2, 3 días, tiene que ir al centro de salud y en el centro de salud le dan las pastillas todos los días. Usted va al centro de salud para que le den la pastilla, nada más, para que le den la pastilla. Hay un control del procedimiento y se tiene que notificar. ¿Ok? Otra cosa, la evaluación de programas de salud. Siempre están midiendo constantemente el impacto de campañas que se realizan, como por ejemplo en enfermería la vacunación, y de esta forma hacen programas de control de enfermedades transmisibles como la tuberculosis, VIH, la malaria y prevención de enfermedades no transmisibles. ¿Ok? Todo este tipo de programas se dan para mejorar la vida de las personas, para prevenir enfermedades. Si ya no puedo prevenirla, pues tratarla como tal y ayudar a acompañar si ya no puedo tratarla. Y también se da mucho de la investigación de factores de riesgo, como cuáles son los determinantes de las causas, por qué se expuso, por qué aumenta, cuál es la población que es vulnerable, ¿verdad? A ciertas enfermedades que se dan constantemente, ese tipo de cosas. Nosotros podemos decir, si hablamos como comunidad UPSE, nosotros digamos que ahorita sabemos que no damos una clase presencial porque se dañó una regleta de un sistema al cual no tenemos internet ni aire acondicionado. Con la temperatura que tenemos actualmente, el uniforme y estar encerrado durante 3, 4 horas sin comer y en el bar, digamos que se dañan las cosas porque no hay una buena cadena de frío, podemos enfermarnos. Sí o sí, nuestro sistema inmune se ve colapsado. Por eso es que siempre hay investigaciones constantes dependiendo de los factores de riesgo para evaluar qué es lo que causa la enfermedad. ¿Alguna pregunta que haya, chicos, de esta primera parte? ¿Ha quedado claro los primeros dos subtemas que tenemos sobre el tema de la unidad número 1? Bueno, aparentemente sí. Entonces, en conclusión, la epidemiología proporciona el lenguaje técnico y la metodología necesaria para que el personal de enfermería actúe no solo desde la asistencia, sino desde la prevención estratégica, la comprensión de sus bases históricas y conceptuales es lo que va a permitir que un sistema de alerta de acción sea efectivo, donde va garantizando que cada notificación se traduzca en una vida salvada a través de la intervención oportuna. En pocas palabras, si usted hace el estudio correcto, identificación correcta, usted da el aviso correcto, justifica correctamente, usted va a poder ayudar a muchas personas. Muchísimas. El simple hecho de saber observar. ¿Se acuerdan que en la primera clase yo le dije, sea observador o sea sapo? El sapo solamente ve lo que le conviene. El observador se toma su tiempo específico para analizar cada una de las partes que está viendo. ¿Ok? En un enfoque no, no como ayudando, que, no, que mi vecina se fue de la casa porque el marido le pegó. Es que sí, es que el marido es un abusador, ¿no es cierto? Y eso no, nadie lo puede aguantar. Pero no sabemos si es que la vecina, el esposo estaba durmiendo y la vecina recogió el teléfono del esposo o se dio cuenta que en una factura se fue a otro lugar donde ya no le habían avisado y como no le avisó y la esposa tenía alguna alteración, cogió y le metió un cuchillazo en la mano y el esposo se levantó y le dio un golpe y se fue. No sabemos. ¿Justifica los hechos? Para nada, no se justifica nunca nada, pero hay cosas que pueden pasar. Entonces, por eso siempre debe hacerse un estudio de las cosas como tal. Hay que observar,
No es lo mismo un accidente de tránsito que yo voy caminando por la calle y veo el accidente de tránsito, ¿verdad? Y veo que ese carro atropelló esa moto y se murieron los de la moto. Listo, eso es ese es el saldo. Y dicen, no, el de la moto era jovencito, y tenía un uniforme de como que estudiaba salud. Ah, ok. No, pero realmente no estudiaba salud. Simplemente estaba estudiando cosmetología y ponía uñas, pero no era de la salud. Y no murió, está inconsciente. O se murió no por el choque, sino que a causa del choque, el paciente muere porque tiene un golpe, un trauma a nivel del abdomen y se revienta los órganos macizos como son el hígado y el vaso. Esas cosas pueden pasar. ¿Ok? Entonces, claro, hay que ver. En una retroalimentación, para que ustedes puedan dominar este tema, va a ser fundamental que ustedes puedan diferenciar entre el enfoque clínico, que está orientado hacia el individuo, y el enfoque epidemiológico, que está orientado hacia la parte colectiva, hacia la población. Ustedes como estudiantes, va a ser muy importante y por eso viene la parte que estábamos hablando hoy con la licenciada de lo que vamos a hacer los martes y los días jueves, de la vinculación. Que el estudiante debe familiarizarse con los manuales de procedimientos del MSP para entender cómo su práctica diaria alimenta el Sistema Nacional de Vigilancia Salud. ¿Quién se sale? Porque no se salen, chicos. Hay una frase que dijo León Gordis. El objeto de la epidemiología es determinar las causas de la enfermedad para que se puedan tomar medidas para prevenirlas. ¿Qué trata de decir esto? Es lo que le estábamos comentando con la licenciada y para que se den cuenta, porque todo esto se puede aplicar a nuestra vida cotidiana. Simplemente es un poquito de imaginación y de poder aplicarlo. No solamente, epidemiología es lo que me está dando el doctor de las enfermedades que se van a dar en mi población. No, es de las cosas que yo tengo que hacer. Si yo no voy bien uniformado y no me pongo la malla y no me recojo el cabello, no me corto el cabello y voy con el cabello pintado de colores, ya sabemos cuál es el problema. Yo ya le avisé que tenía que hacer para prevenirlo. Va a fallar en su cubriculación. Si usted no estudia y no cumple con los deberes, usted sabe que no va a poder pasar de año, con facilidad, ¿cierto? Entonces, pongámoslo al día, pongámonos a analizarlo, esta frase, por eso se la dejo ahí. Se va a hacer una pregunta. ¿Cuál es la herramienta técnica legal en Ecuador que se establecen los procedimientos para la notificación inmediata de brotes o eventos inusitados en todos los niveles de la atención? Tenemos el manual de procedimientos para la atención de enfermedades crónicas, el manual de procedimiento del subsistema de alerta, acción SAC alerta, perdón, y la guía práctica clínica de medicina interna. ¿Cuál creen ustedes que es? Participen en el chat y pongan su respuesta, por favor. Muy bien, sí. El manual de procedimiento del subsistema alerta de acción SAID alerta. ¿Ok? Entonces, la siguiente clase va a ser la 1.3, que son paradigmas epidemiológicos, la 1.1.4, que son teorías de la misma, ¿ok? Y la casualidad epidemiológica.
Yo sé que en el sistema ustedes eh, ya tienen colocados ciertas asignaciones y sé que aún no exponen. Tendremos que modificar el tiempo para cuando les toque exponer. Así que tranquilos. Pero yo quiero darles primero la unidad número uno, que es lo que voy a hacer. Yo espero que se dé la oportunidad de que no se sigan interrumpiendo las clases, porque para mí es muy importante que las clases sean presenciales, sí o sí. Y bueno, son cosas que se salen de nuestras manos. Preguntas que tengamos. A ver, Noemí Vera, cuénteme, Díganme, ¿qué hablamos sobre el coronavirus? la verdad, bueno, hablamos sobre que primero no había conocimiento de dónde era el origen, después ya se supo el origen, de que el virus comenzó a mutar, que muchas personas por desconocimiento también comenzaron a automedicarse, que hubo también personas que comenzaron a vender los medicamentos a alto precio, de que después ya empezamos también a convivir con la enfermedad, porque actualmente seguimos con el coronavirus, es lo que yo entendí. Ok, muy bien. María Basurto, ¿qué hablamos sobre qué era el impacto de una enfermedad y cuál era la variable? Bueno, a mi personalidad, bueno, a mi persona yo entendí que el impacto, la enfermedad en sí es cuando nosotros, bueno, voy a poner ejemplo el coronavirus, como que fue el que estuvimos hablando, que nosotros normalmente no sabíamos qué era lo que nos estaba dando. Nosotros teníamos gripe, teníamos malestar, teníamos todos teníamos problemas pulmonares y, y el impacto en sí fue que nos llevó a todo en sí, todo el mundo. Ok, No, no sabíamos qué era lo que era, pero a medida que iba pasando el tiempo, sabíamos qué fue de la enfermedad, cómo podíamos tratarla, cosas así, aunque hubieron muchas muertes de por medio. Supimos cómo tratarla y a medida que iba también pasando el tiempo, hubieron también lo que eran las vacunas, las inyecciones sobre que dizque era nuestra solución al virus. ok, está bien. Anthony Lino, coménteme. La misma pregunta. ¿Cuál era el impacto y cuál era la variable? Se nos perdió Anthony Lino. Sin leer. Ese mouse va a toda velocidad. ¿Sí me escucha? Sí, claro. Este, el impacto era el efecto, el resultado que iba a provocar lo que era el coronavirus. Y la variable, esa es la causa del impacto, que suele ser independiente. Ok. Brenda Granado.
¿Dónde está Brenda Granados? A ver, Dana González. Dana González, ¿está por ahí? Sí, así que soy. Ok, active su cámara. Lo mismo, ¿qué pasaba con el impacto y qué era la variable? A ver, Jordan Florencio, ayude a la Dana. Una explicación de la clase, ¿verdad? Claro, sobre lo que yo estaba hablando y active Bueno, también sus cámaras. bueno, se estaba hablando de lo de las enfermedades del coronavirus, que tomamos de ejemplo, de lo que puede ocasionar en su tiempo de pandemia. En el tiempo de pandemia, secuelas que pudo haber dejado, lo que pasaba con los adultos mayores en este caso. Ok, pero yo... Ok, ok. Chicos, necesito que presten atención cuando estamos en la clase. Sí, claro, hablamos del coronavirus, pero ahora que hablamos sobre el impacto, que es lo último que hablamos. Hablamos sobre el impacto, ¿se acuerdan? Que les dije del coronavirus. El principio del impacto, ¿qué es lo que impacta? Factor coronavirus. Pero ¿cuáles son sus variables? La variable es cómo actuó en China y cómo actuó acá y cómo mutó el virus. Ahora, la última cepa del coronavirus tenemos el Frankenstein, que sí, nos hicieron vacunar, pero las vacunas no significa que no nos va a dar el virus. Las vacunas son virus atenuados, los cuales nos brindan inmunidad de ciertas células mononucleares para identificar y decir, ah, ok, ya tuvimos esto acá, vamos a tener sintomatología leve, porque nuestro sistema inmune está bien, entonces ya por eso la gente ya no muere de coronavirus. Hoy en día es complicado que mueran de coronavirus, sino porque hay otro tipo de enfermedades. ¿Sí? Son las variables. Siempre va a haber variables. No se olviden de eso. La cámara siempre tiene que estar prendida, chicos. ¿Sí? Siempre deben estar prendidas. No se olviden de eso. No se olviden de eso, que es fundamental. Ok, vamos a la clase hasta ahí. Preguntas que tengan. ¿No hay ninguna pregunta? Doctor, una pregunta, la clase de más tarde, ¿nos volvemos a conectar? ¿A qué hora era la clase? No recuerdo. Acuérdame. Creo que era como a las 3 de la tarde, ¿no? A las Media 5. a 7, 5:30. 5:30, 7:30. Creo que va a ser medio complicado que nos podamos conectar porque nos llegó una circular de que tenemos que estar los docentes en UPSE Matriz. ¿Ok? Así que tranquilos, no se tienen que conectar. Lo que sí les voy a pedir es que ingresen y pongan su asistencia. ¿Ok? Para poder continuar. Es lo que vamos a hacer. ¿Estamos claros? O sea, la próxima clase también yo les voy a dar y ahí vamos a ya dar los temas para exposición grupal.
Bueno, chicos, eso sería todo por el momento. Sí, vayan a descansar, vayan a hidratarse, vayan al baño, coman, descansen un poco y estudien. Estas diapositivas ya las voy a comenzar a dejar todas en la plataforma para que puedan seguir estudiando. Ok, doctor, cuídese mucho. Gracias.